Nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de las semanas temas que son muy importantes eh, para que nosotros podamos tener una vida como el Señor quiere que la tengamos. En realidad necesitamos que su Espíritu Santo repose en nosotros. Obviamente tenemos que haber nacido de nuevo para esto. Y enfocarnos y esforzarnos en realidad en buscarlo. Esto es como cuando uno busca a un amigo, ¿no? Con quien quieres pasar el tiempo. Y entonces estás muy pegado a ese amigo y por lo tanto quieres efectivamente conocerlo, pasar tiempo con esa persona, ¿no? Quieres saber cosas de esa persona. Y por supuesto que se da esto, estas son cosas que hemos experimentado, sobre todo cuando somos más muchachos, aunque por supuesto ocurre a cualquier edad, ¿no? No es que solamente de niños, pero de niños muchas veces los niños tienen, sabes, esos mejores amigos que a veces se diluyen con el tiempo porque el trabajo y la cotidianidad a veces nos separan. Pero definitivamente Dios está allí para ese mejor amigo de manera particular. Y no lo digo como un cliché desgastado, ¿no? Porque a veces está este eslogan desgastado ya de que Jesús es mi mejor amigo. Pero ¿cómo se hace esto? ¿De qué manera? ¿Cómo cuaja? ¿No? Y en realidad nosotros, para que esto sea una realidad en nuestras vidas, nosotros debemos eh, tomar varios aspectos en cuenta. Primero, que Jesús murió por nosotros, obviamente, que nos adoptó, que Dios nos adoptó como sus hijos, que somos coherederos junto con Jesucristo, que, bueno, y por supuesto el dar gracias, ¿no? La actitud de agradecimiento. Y hoy vamos a ver un tema que, digamos, añade, por decirlo así, o continúa con lo que hemos venido desarrollando. Y vamos a hablar acerca de la reconciliación que ya tenemos nosotros con Dios. Es importante que nosotros entendamos que Dios se ha reconciliado con nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque todavía hay muchas personas, o me he encontrado a veces con personas que creen que por lo que han hecho, ¿verdad?, en su pasado, eso no tiene perdón de Dios. O porque simplemente juzgamos a veces a otros con mucha ligereza y creemos que determinados tipos de personas no merecen el perdón de Dios. Sin embargo, nosotros, como sus hijos, ¿verdad?, hemos sido también reconciliados, como dice la Biblia, mediante la sangre de Jesucristo, se lo vamos a ver ahora en breve, y nosotros, que también estábamos muertos en delitos y pecados, hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra. Entonces, nosotros no podemos, digamos, juzgar más allá de lo que Dios ya ha hecho. Y nosotros tenemos que, para entender esto, tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra posición delante del Señor. Y ese es el tema que hoy vamos a tocar, ¿no? Básicamente, de qué manera no el vecino, no mis compañeros de trabajo, no mis familiares, sino yo, cómo estoy delante de Dios, cómo Él me reconcilió, de qué manera, cómo así. Así que para eso, acompáñeme, por favor, a 2 Corintios 5, versículos 17 y 18, que dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es importante que nosotros entendamos lo que eso significa, ¿no? El hecho de que todas las cosas son hechas nuevas. Mira, fíjate, dice, si alguno está en Cristo, es decir, habla de un nuevo nacimiento. Cuando Jesús tiene una conversación con un fariseo llamado Nicodemo, ¿verdad? Él le habla de que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino. Ahora, el reino es de Cristo.
Por lo tanto, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros pasamos de las tinieblas a la luz admirable, dice la Biblia, y nos considera dentro del cuerpo de Cristo. Es como que formemos parte de Jesucristo, de su cuerpo, como una pequeña célula, digamos, ¿no? O un átomo, no sé, como quieras verlo, allí en el cuerpo de Cristo. Pero para eso necesitamos el nuevo nacimiento. ¿Y qué significa eso? Reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, ¿verdad? Y Salvador. Entonces, dice que cuando eso ocurre, somos una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron ya y todas de ahí en adelante son hechas nuevas. Y dice en el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significan estas cosas? Fíjense que esta borrón y cuenta nueva, por decirlo de alguna forma, proviene de Dios. No es un asunto humano, no es un asunto natural, sino es por el contrario un asunto sobrenatural, un asunto espiritual totalmente, una gracia, un don, un regalo, ¿verdad? Un regalo inmerecido que proviene de Dios, que dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, a través de Jesucristo, porque recordemos que a través de Jesucristo Dios ejecutó su justicia. El pecado que debía ser pagado por nosotros, lo ejecutó en Jesucristo. Él fue el que pagó el precio por nosotros. Entonces, a través de Él, cuando nosotros creemos a Él, como dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que el que ha creído en Él, tiene la vida eterna, pero el que no ha creído se ha condenado por no haber creído en el unigénito de Dios. Entonces, nosotros vemos cómo es que a través de Jesús y solo a través de Jesús, nosotros podemos básicamente alcanzar la salvación. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Lo registró Juan en el capítulo 14, en el versículo 6. No es que Juan haya puesto versículos y capítulos, porque Juan escribió, es como una carta que escribió Juan, ¿no? Pero para poder llegar ahí más rápido, en Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo, que es el camino. El camino, no un camino, sino el camino, el único, es la verdad, es la vida, y nadie, pero nadie, ¿no? Esa palabra es muy importante. Ya llega al Padre, sino por Jesucristo. Entonces, Él, o sea, el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un ministerio? ¿Acaso vamos a ir al Ministerio de la Defensa o al Ministerio de Relaciones Interiores? No. Ministerio viene de la palabra diaconía, que significa servicio. Es un servicio de la reconciliación. Vamos a ver qué significan estas cosas. Primero, arriba, para empezar, la palabra criatura. Dice que somos nueva criatura en el versículo 17, y la palabra criatura significa creación, formación, origen, ¿no? Viene del griego tisis, y esto es una creación. Somos una nueva creación, dice, nos forma, es como una nueva formación, empezamos de nuevo, dice, por eso es que las cosas viejas han pasado y todas de aquí en adelante son hechas nuevas. Ahora, ¿qué significa reconciliación en el versículo 18? ¿No? Porque dice que Dios nos dio el servicio o el ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación significa restauración. Lo que quiere decir que Dios nos restaura y nos da el servicio de la restauración. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la tarea ahora de que ya sabemos estas cosas y que somos hijos de Dios, de reconciliar o de restaurar la relación de otras personas
con Dios. Ya la nuestra está restaurada. ¿Y cómo se traduce eso? ¿De qué manera yo sirvo para que otro se reconcilie con Dios o se restaure la relación? Porque eso es lo que significa una reconciliación, es una restauración de la relación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, lo hago hablando con la gente acerca de Jesucristo, porque es a través de Jesucristo que ocurre la restauración. Así que nosotros tenemos esa tarea. Básicamente es una tarea de evangelización, es una tarea de predicación, de enseñanza de Jesucristo, ¿no? Y esa es la primera tarea que el Señor nos manda. En el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo. Fíjate, siempre es en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, la tarea o el propósito, o uno de los propósitos de la muerte de Jesús en la cruz, justamente, es la reconciliación de la humanidad con Dios. Por eso es que Dios puso y pone todavía a disposición, obviamente con el libre albedrío, cada quien decide, creer en Jesucristo para que pase a ser adoptado como hijo de Dios y por lo tanto reconciliado, restaurado la relación con Dios. Y alguno me preguntará, ¿pero por qué restaurado? Porque yo no voy a la iglesia, yo no hago nada, yo hago lo que mejor me parece y tengo mucho dinero y me va bien y no necesito a Dios. Y si Dios existe, por último, ¿qué tengo yo que restaurar con Él? Si Él está por su lado, yo por el mío. Por último, yo no le echo mal a nadie, ¿verdad? Todo me lo he ganado yo con el sudor de mi frente y con mi esfuerzo y con mi gran capacidad. Bueno, claro, ese es el punto de vista cuando tú no tienes a Dios por ningún lado. Pero cuando tú entiendes que Dios es el que dio las capacidades, es el que te puso ahí con un propósito, cuando tú entiendes que Dios es el que te creó por amor y que tú necesitas un salvador o alguien que te ayude o que te salve, mejor dicho, porque cuando entiendes que por cuenta propia es imposible que puedas salvarte, cuando uno entiende eso, entonces, y solo entonces, es que empezamos a ver las cosas desde otro ángulo. Y ahí es cuando yo empiezo a entender cuál es mi necesidad de Dios. Y que si yo quiero llegar al Padre, si yo quiero llegar a Dios, yo necesito de todas maneras, sí o sí, pasar por Jesucristo. Dios se encargó de establecer a Jesucristo como la puerta de entrada. En Juan capítulo 10, Jesús se cansó de repetir que Él es la puerta. Yo soy la puerta, dice. Y las ovejas, ¿verdad? Entran y salen a través de mí para pastar o para descansar. Entonces, porque yo soy la puerta. Juan capítulo 10, ahí tienes, se cansó de decir que Él es la puerta. Entonces nosotros tenemos esa puerta, nosotros sabemos que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, pero también es la puerta, también es el principio y es el fin, también es el medio, es la luz, es la sal, ¿verdad? Que le da ese gozo, ese buen sabor a las cosas. Jesús habla de sabor. Eh, la aventura, todo está en Jesucristo, todo está en Jesucristo. Entonces, dice la Biblia que Dios estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo. Mira cuán grande es su amor por ti y por el resto de la humanidad, que Dios estaba teniendo esa tarea de reconciliar, de restaurar su relación con los demás a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y dice que no nos tomó en cuenta los pecados. No nos tomó en cuenta los pecados. Dice que además nos encargó a nosotros, los que ya somos de Jesucristo,
la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Representa a su gobierno. Va y habla con el gobierno local en nombre de su gobierno de origen, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es parecido. Nosotros somos embajadores del reino, no de un país, sino del reino. Es mucho mejor que ser un embajador. Aquí le dan tanta pompa, ¿verdad? Tanta pompa a los embajadores, y nosotros somos los embajadores de verdad. Y entonces somos embajadores en nombre de Jesucristo. Representamos a Dios, a Jesucristo. Y por lo tanto nos tenemos que comportar a la altura. Para eso debemos aprender, ¿no? Aprender cómo comportarnos a la altura. Por eso es que las violencias, las payasadas, como hace poco un evangélico, ¿verdad? Se simuló un arrollamiento y todas estas tonterías que han salido por las redes sociales y que han sido objeto de burla y de blasfemia, bueno, pasa justamente por payasadas, ¿verdad? De personas inmaduras que todavía no representan adecuadamente el nombre de Jesucristo. Por eso es que es tan importante que nosotros, digamos, entendamos esto, seamos transformados y que de manera sincera representemos a Jesucristo. De hecho, dice la palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, Dios a través de nosotros ruega, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos ruega a nosotros. Fíjense aquí el verbo, ¿no? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Restaure su relación con Jesucristo, con Dios. Entonces, ahora, ¿qué significa que Dios no tome en cuenta a los hombres sus pecados? Me llamó la atención que en el original griego, el tomar en cuenta, significa literalmente hacer inventario. Fíjate, hacer inventario. Eso significa. Quiere decir que Dios no nos está haciendo un inventario. Ah, se equivocó. Ah, gritó, dijo una grosería, peleó, mintió, robó, es un inmoral. No, él no está sacando la cuenta, ¿no? Él no está con una cuenta T poniendo el debe y el haber, ¿no? Y estoy seguro que nosotros tendríamos una lista muy larga y casi interminable de un lado de la cuenta T y del otro estaría vacío casi, o muy pocas cosas. Por eso es que él no hace ni hizo un inventario de nuestros pecados, sino que todo lo consumó, lo resumió en lo que ocurrió en la cruz del Calvario con Jesús, el que pagó el precio por nosotros. Entonces, en Efesios 2, fíjate lo que dice en Efesios 2, del 12 al 13 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, claro, cuando nosotros estábamos alejados de Cristo, nosotros estábamos así, en esta condición. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claro, ahora yo me acuerdo que cuando yo estaba sin Cristo, yo no me sentía sin esperanza. ¿Por qué? Porque una persona que está alejada de Cristo pone sus esperanzas en otra cosa y por lo tanto de forma psicológica y emocional puede sentir que está bien, que tiene todo bajo control, ¿verdad? Que no pasa nada, pero en realidad es parte del engaño, ¿no? Satanás quiere dejarte así hasta el último suspiro de tu vida para que al final te vayas al infierno. Pero la verdad es que Dios, ¿verdad? Digamos, Dios como ve, como espíritu, digamos esto, es que en realidad estábamos muertos.
otro versículo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que dice aquí que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Para nosotros, los judíos, los israelitas, bueno, era simplemente otra religión y se acabó. Y por último, si yo me moría, yo me iba a ir al cielo porque yo nada malo había hecho, en realidad, había otros peores por último, ¿no? Sin compararme digamos, tan drásticamente con, no sé, como Hitler o como otros de su calaña, ¿verdad? Que estuvieron por ahí y que realmente fueron malos. Eh, pero Dios no ve las cosas de esa manera. Así la vemos nosotros como humanos, que nos comparamos con otros humanos, digamos, y tenemos una escala de valores diferente totalmente a la escala que tiene el Señor. Entonces, pero para Él nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos completamente a los pactos de la promesa. No estábamos ni siquiera conscientes de eso. ¿Qué era eso? Ni siquiera lo sabíamos. Sin esperanza, aunque no lo sabíamos, pero en realidad estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, claro, es a través del sacrificio en la cruz, por la sangre de Cristo que sella, es el sello del nuevo pacto que había estado profetizado o había estado anunciado por Dios siglos antes de Jesucristo, por lo menos 7 siglos antes, por lo menos 7 siglos, ¿no? Ahora en Jesucristo, cuando Él derrama su sangre, por eso que Jesús cuando levanta la copa dice, tomen y beban todos, ¿verdad? Esta es la sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada. Porque esa sangre sellaba justamente el nuevo pacto. Es como el sello de la notaría en el documento. ¿Ya? Era lo que faltaba para que el Nuevo Testamento entrara en vigencia. Acuérdense que tenemos un testamento y para que el testamento sea válido, alguien tenía que morir. O sea, el que hace el testamento tiene que morir para que sea válido. Mientras esté con vida, el testamento no es válido. Así que Jesús tuvo que morir, aunque resucitó nuevamente, pero murió. Al morir le da carácter legal al testamento y lo hace válido. Y por lo tanto nosotros podemos ir a cobrar de alguna forma, por decirlo de alguna manera, las promesas para nosotros. Una de esas promesas es la de la salvación, la de la reconciliación con el Señor. Entonces podemos ir a reconciliarnos con Dios, a ser salvos, asegurar nuestra salvación, estar seguros de que nos vamos a ir al cielo cuando muramos, ¿verdad? Y por eso es que dice que nosotros hemos sido hechos cercanos justamente por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos. Y yo recuerdo cuando estaba sin Cristo, muchas veces haber sentido a Dios lejos, como el que él estaba, no sé, mediando los pleitos en el Medio Oriente, o tal vez tomando las riendas de la ONU, ¿verdad? Pero que iba a estar pendiente de un simple mortal como yo, en alguna parte en ese entonces de Venezuela, tratando de vivir y de hacer lo que mejor podía, ¿no? Entonces, mucha gente se siente así, ¿no? Como que Dios está, pero está súper lejos y no hay caso, ¿no? Digamos, yo trato de hacer y de vivir lo mejor que pueda. Por último, Dios es tan bueno, ¿verdad? Que Él al final, Él me va a dejar entrar al cielo porque me lo merezco, porque no he hecho las cosas mal, o no tan mal, o en todo caso el peor es que yo. Entonces ese es el pensamiento común, el común denominador piensa así, y por lo tanto, al no conocer la Biblia, obviamente estamos sin esperanza, ¿verdad? Y después, el que se muere en esa condición, tamaña sorpresa que se da después, ¿no? Y nosotros no queremos ese tipo de sorpresas que asustan un poco, ¿verdad? Son como sorpresas muy fuertes. Entonces es mejor estar seguros, asegurarse, ¿verdad? De la salvación y de que ahora
hemos sido hechos cercanos justamente porque Jesucristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que hizo Jesús, esa es una de las cosas que hizo Jesús justamente en la cruz. En el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Bueno, está hablando de los judíos y está hablando de los gentiles. Está hablando de estos dos pueblos. Nosotros somos del pueblo de los gentiles. Pero dice que ahora, dice, derribando la pared intermedia de separación. En el griego original dice, derribando la división. Porque había una división que nosotros no conocíamos. Esa división era justamente esa división religiosa, ¿verdad? Y cultural, donde antes Jesús mismo vino a los judíos, dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, dice en Juan 1:11, y entonces los suyos no lo recibieron. Nosotros que éramos del otro lado, todos los que estamos acá conectados, somos tal vez el que esté escuchando después en la grabación, todos los que estamos de parte de los gentiles, que nunca fuimos judíos, ni tenemos familia judía, ni origen judío, ni nada por el estilo, somos los que son el paquete, digamos, de los gentiles, ¿no? Un paquete muy grande, mucho más grande que el judío, porque el judío es un pueblo nomás, nosotros somos mucho más grandes, mucho más numerosos. Había una separación, una división, obviamente religiosa, cultural, pero dice que de ambos pueblos él hizo uno y que derribó esa división. En el 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, porque él es el que lo sufrió en la cruz, ¿no? Por eso es que él abolió esas enemistades, justamente, en su propio cuerpo. Dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo que quiere decir que él abolió las enemistades, abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Pero para qué? ¿Para qué hizo eso? Eso no quiere decir que la ley ya no es vigente, la ley sigue vigente. Pero lo que abolió fueron esas enemistades que justamente la traba era la ley. Y cuando él hace esa abolición, ya no hay esa división, ya, y ahora nosotros, ¿verdad? Pasamos a ser un solo pueblo, ¿verdad? Dice un solo y nuevo hombre. Dice que haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, es decir, en el cuerpo de Jesucristo, matando en ellas las enemistades. Entonces la cruz a nosotros nos une con el pueblo santo de Dios, ¿verdad? Los judíos hoy en día, que físicamente o como nación serían pueblo de Dios, pero no son pueblo de Dios espiritual, que es lo que anunció Jesucristo y de lo que se trata el nuevo pacto. Porque una de las diferencias que hay con el pacto antiguo es que en el pacto antiguo el pueblo escogido de Dios era de carne y sangre, eran de los que nacían en Israel. Pero hoy en día no son de los que nacen en Israel, sino son de los que reciben a Jesucristo como Señor, como lo dice Romanos 10. Entonces, yo necesito recibir a Jesucristo, nacer de nuevo, recibirlo en el corazón y entender que Él es el amo y Señor de todo y que Él es el que me puede salvar y se convierte en mi Salvador. Entonces, yo necesito eso y ahí sí me uno al pueblo de Dios, que hoy en día es espiritual más que físico. Por eso es que los judíos hoy en día también tienen que nacer de nuevo, también tienen que reconocer a Jesucristo como Señor si ellos quieren ser salvos. No es por nacimiento, sino es espiritual. Entonces dice justamente que a través de la cruz Dios reconcilió
a ambos pueblos en un solo cuerpo. También una de las cosas importantes está en Mateo 27, porque fíjense lo siguiente, de Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Estamos hablando cuando murió en la cruz, ¿no? Dice en el 51, la primera cosa que ocurrió, mira, la primera cosa que ocurrió, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ya, lo primero que ocurrió fue que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tiene de especial que el velo del templo se haya rasgado en dos? Bueno, para eso vamos un poquito a Éxodo 26:33, donde Dios le da la instrucción a Moisés y le dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os dará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Paso a explicar un poco. Cuando Moisés hace el tabernáculo, Dios le da todas las instrucciones, todas las especificaciones técnicas se las entrega a Dios. Todo, medidas, color, forma, todo se lo da. El diseño, un poco más y le da los planos. Y una de las cosas que le dice es que el lugar santísimo, como dice la última palabra de ese versículo, es el lugar más profundo, más íntimo, más interno del tabernáculo, que se dividía en tres áreas, básicamente, ¿no? Teníamos el atrio exterior, teníamos el atrio interior, llamado también lugar santo, y el que estaba dentro del lugar santo, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo se tenía que poner el arca del testimonio, como lo dice el versículo, ¿no? Meterás allí el arca del testimonio, velo adentro, ¿no? En el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el arca del testimonio representaba la presencia misma de Dios. Por eso se llamaba lugar santísimo, que es más que santo. Y el sacerdote podía entrar ahí solamente una vez al año, ofrecer un sacrificio, ¿no? El sumo sacerdote, ni siquiera cualquier sacerdote, al lugar santísimo. Era un sitio exclusivo. En la religión católica, este santísimo todavía existe, todavía está representado, ¿verdad? De muchas maneras. Yo recuerdo que al final de los altares católicos, hacia atrás, donde está el cura, digamos, dando su predicación, normalmente hay una cajita, ¿verdad? Cerrada incluso, donde él tiene hostias, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Unos son de vidrio, otros son completamente cerrados, ¿verdad? Los que venimos del catolicismo podemos tal vez recordar estas cosas. Y muchas veces el cura sacaba una llave y abría ahí. Bueno, eso se llamaba el Santísimo, ¿no? Yo que tuve mucha participación, o fui católicamente activo, por decirlo de alguna forma, y que tuve amigos sacerdotes o seminaristas, aprendí que eso era el Santísimo, ¿no? Pero Santísimo de nombre nomás, o sea, no es que era Santísimo y nadie lo podía tocar, o sea, en términos generales nadie lo podía tocar, solamente el sacerdote, pero daba lo mismo al final. Pero ese Santísimo está todavía representado ahí en los altares católicos. O sea, lo digo como ejemplo porque es lo más cercano tal vez a que podamos nosotros haber visto, ¿no? Desde el punto de vista de las tradiciones y de la religión. En el tabernáculo, el lugar santísimo, no era una cajita, sino que era una habitación no muy grande, de unos 2-3 metros por 2-3 metros, más o menos 4-9 metros cuadrados, una cosa así, donde estaba el arca, ¿verdad? Que tenía unos querubines, y bueno, todo lo que Dios había simbolizado ahí en el arca. Y allí estaba representada la presencia de Dios, y Dios cuando hablaba con Moisés en el tabernáculo, allí era que se ponía, ¿verdad? Y desde ahí hablaba, y desde ahí incluso hablaba al pueblo, y desde ahí se manifestaba la columna de humo. En fin, todo lo que tú puedes leer en el Antiguo Testamento era desde el lugar santísimo. ¿Qué ocurre con esto? Que estaba separado del resto con un velo, como podemos verlo, ¿no? Estaba separado como un velo.
con un velo, perdón. Entonces, cuando Salomón construye su templo, templo que fue después destruido y que después fue reconstruido y vuelto a destruir, y hoy en día queda solamente la muralla sur de ese templo, ¿no? Que se conoce como el Muro de los Lamentos. Este, en ese templo, que era grande, ya no era un tabernáculo, que era una tienda de campaña de telas, sino que esto era ya un templo que era de rocas de cantera, forrado en madera de cedro y al mismo tiempo enchapado en oro, porque así era, obviamente fue saqueado, etcétera, etcétera, y robado. Lo que hicieron fue que en el lugar santísimo, que era un sitio mucho más imponente, ¿verdad? Porque era un templo mucho más grande, bueno, pusieron un velo también muy grande, muy alto, ¿verdad? Imagínate una habitación grande, adecuada para Dios, digamos, entre comillas. Este, bueno, estaba este velo. Y ese velo perduraba hasta los tiempos de Jesús, ¿no? Porque después el templo, ese templo que conoció Jesús fue destruido mucho tiempo después por los romanos. Entonces, ese templo, como ven aquí en Mateo 27:51, dice que ese velo del templo se rasgó en dos. Y para que se entienda de que fue Dios y no un hombre el que lo rasgó, se rasgó de arriba a abajo. Porque un hombre puede rasgarlo desde abajo hacia arriba, sobre todo si es muy alto, como era este velo, ¿verdad? No podía llevar una escalera y treparse y rasgar desde arriba, sino que desde abajo lo podía rasgar. Pero aquí no, aquí el velo se rasgó en dos de arriba a abajo. ¿Y eso qué significa? Significa que el nuevo pacto que Jesús estaba consumando con su muerte nos daba acceso a la presencia misma de Dios. ¿Sí? Voy a repetir eso porque es muy importante. Cuando Jesús murió, Él selló, digamos, legalizó este nuevo pacto, este testamento, le dio valor e inmediatamente lo primero que sucedió es que nos da acceso libre a la presencia de Dios. Acceso libre. Por eso es que es importante. Fíjense, en Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, es decir, en Jesucristo. Es decir, por medio de la fe en Jesucristo. Si yo creo en Jesucristo, yo lo hice mi Señor y mi Salvador, entonces yo tengo acceso con confianza a la presencia de Dios. Y a veces ocurre, ¿verdad? La gente, a veces ocurre gente, esto es muy común, gente que sabes que eres cristiano, que sabes que oras, pero ellos no se atreven, ¿verdad? No quieren, por diferentes motivos, a la hora de algún problema, te dicen cosas como, por ejemplo, tú que estás más cerca de Dios, por favor, le puedes decir esto y aquello, ¿no? Entonces te usan de intercesor, de intermediario, porque de alguna manera entienden y saben al final, en el fondo, que tenemos acceso a la presencia de Dios. Lo que ellos están ignorando es que ellos también pueden tener ese acceso, el mismo. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, podemos entrar, queridos, confiadamente. No necesitamos de citas, no necesitamos de cosas especiales, sino que podemos ir confiadamente y hablar con papá, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi papá, allá en Barquisimeto, hace años, tenía su oficina, ¿verdad? Él siempre hizo home office, siempre tuvo la oficina en casa, o casi siempre, y entonces, bueno, yo como hijo, yo podía entrar, ¿no? Yo no necesitaba pedir una cita para hablar con él, ni él tenía que anotar en su agenda y me decía, ya, mira, hoy no puedo, mañana tampoco, conversemos de este tema la semana que viene. Eh, Sino que yo podía hablar, llegar a su presencia con él. Ah, puede ser que estuviera ocupado y me diga, mira, no, ahora no puedo, tal vez sí lo podemos hablar mañana, ¿no? Porque bueno, hay cosas de trabajo que cuando uno es niño, uno tal vez no entiende, pero
No tenía que sacar una cita, tal vez como que tenían que sacar otros, ¿verdad? Sino que yo podía entrar a la oficina, ¿no? Incluso sentarme ahí, esperar que él termine de hablar por teléfono o terminar de escribir lo que estaba escribiendo y esperar allí con confianza. Eh, eh, y mis hijos también pueden venir a mí, aunque yo esté ocupado, ¿verdad? Y yo les pueda decir, mira, no puedo hablar de esto ahora, tengo una reunión ahora y después tengo otra, pues yo me la paso de reunión en reunión, francamente. Pero, pero tienen la confianza por lo menos para venir a preguntarme si puedo o no puedo, para plantear algunos temas, no sé si me estoy explicando. No necesitan hacer una cita. Cita necesitan hacer otras personas que me dicen, me llaman, me dicen, ya Oscar, ¿cuándo podemos hablar de esto? Mira, a ver, déjame ver mi agenda, ¿no? Y la semana que viene puedo hablar de esto, o el viernes en la tarde podemos hablar, o qué sé yo. Y es así. Pero nosotros no, nosotros como hijos podemos ir con confianza, tenemos este acceso con confianza y esto es muy, muy bueno para nosotros, es un tremendo regalo, un tremendo privilegio. O sea, mira tú que podemos ir con el creador del universo, con el creador de todo, lo que se ve y lo que no se ve, con el dueño de todo. Esto no es una cita con el presidente de la República. El presidente de la República es don nadie al lado de Dios. Y vamos a Él, a Dios mismo, al creador de todo, y, que es nuestro papá, y podemos entrar con confianza. ¿No te parece maravilloso? Vamos a continuar aquí en Efesios 2, en el versículo 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y es que eso es lo que tenemos, querido. Buenas noticias de paz a nosotros que estábamos lejos y también a los que estaban cerca. Nosotros como gentiles estábamos muy lejos. Los judíos estaban más cerca porque ellos tenían las escrituras, o sea, tenían la escritura, tenían el ministerio de Dios mismo, ¿verdad? Eran los custodios de su palabra. Estaban más cerca, obviamente. Pero nosotros ahora estamos cercanos. Dice que porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu el Padre. Tenemos entrada. Nosotros que estábamos lejos, ellos que están cerca, cerca, pero no adentro. Por eso les digo, los judíos también necesitan reconocer a Jesucristo. Entonces es importante que entendamos el acceso privilegiado que tenemos. Tenemos entrada, hermanos queridos. Aquí en Gálatas 5, del 16 al 18 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esto es tremendamente importante porque tiene que ver con la reconciliación. Ahora yo tengo que andar en el Espíritu. Eso es como cuando dos amigos, ¿verdad? O una pareja, esposos, por ejemplo, se pelean, tienen tremenda discusión y después se reconcilian. En las reconciliaciones de las relaciones, normalmente después la gente se cuida de no cometer los mismos errores que llevaron a la ruptura de la relación, ¿no? Una ruptura temporal, pero ruptura al fin. Y se cuidan, o tratan de cuidarse al menos. ¿Y qué ocurre con esto? Ocurre justamente que cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, ahora ya tenemos que procurar no cometer los mismos errores de antes. Pues es así de sencillo. Y por eso es que dice, bueno, ahora anden en el espíritu y no cumplan los deseos de la carne, ¿no? Los deseos del pecado, básicamente. ¿Por qué? Y explica por qué. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Entonces, ya no podemos hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece, sino que tenemos que cuidarnos de no separarnos, de no quebrar o romper nuestra relación con Dios
Bueno, y lo hacemos muchas veces y a cada rato, en realidad. Para eso justamente está el perdón. Ocurre también en las amistades, en el matrimonio, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a vivir pidiendo perdón y también perdonando. Tenemos que aprender a eso. Y Dios lo hace con nosotros. Porque nosotros pecamos todos los días. Entonces todos los días es como si nuestras relaciones con Dios se quebraran un poco. Pero Él nos reconcilia nuevamente, rápidamente. También nosotros tenemos que entender esto, que podemos ir y pedir perdón, ¿verdad? Eh, no estoy hablando del pecado que tú haces a sabiendas, estoy hablando del pecado que te sorprende, digamos, ¿no? Un arranque de carácter, por ejemplo, o algo parecido. Eh, los otros tipos de pecados también pueden ser reconciliados, pero a uno, como ser humano, a uno le cuesta más. Pero tenemos que entender que efectivamente también podemos ir a los pies de Cristo. Todas las cosas fueron hechas nuevas cuando lo aceptamos y nosotros tenemos que entender eso y que eso nos ha reconciliado con el Señor y que ahora nosotros debemos pedir perdón cada vez que nos equivocamos. Pero la Biblia nos dice que ya no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo que lo que yo quiero se opone a lo que quiere Cristo normalmente. Por eso es que yo me tengo que dejar guiar por el Espíritu y cuando yo estoy guiado por el Espíritu ya no estoy bajo la ley y la ley, aunque existe, no puede ejecutar su mandato conmigo, no puede. Eso es como cuando el policía, ¿verdad? Que está en trabajo, trabajando y hay una persecución. ¿Tú qué crees? ¿Que él va a respetar los límites de velocidad? ¿Tú crees que él va a respetar si se va por caminos que no están autorizados normalmente, o subirse a la vereda, o manejar por otros lados, o saltar por donde tenga que saltar, etcétera, etcétera? O manejar contra el tráfico, él no va a ser sancionado por eso, porque está autorizado. Entonces, igual acá, nosotros no vamos a estar bajo la ley, nos dejamos guiar por el Espíritu y por lo tanto la ley no nos alcanza, no va a ejecutar, no va a ser efectiva contra nosotros porque nosotros estamos guiados por el Espíritu. Eso no significa que yo voy a romper la ley ahora, no. Eso significa más bien que yo me someto al Espíritu. El Espíritu no me va a pedir que rompa la ley. El Espíritu no va a pedir que yo robe, ni que me divorcie, ni ninguna de estas cosas, porque son cosas en contra, abiertamente en contra de la palabra, ¿no? Así que hay cosas que son obvias y evidentes. Vamos a continuar para ya ir terminando. En el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista larga, ¿no? De todas maneras no se cierra, sino cosas semejantes a estas, dice. Hay otra lista en otra carta donde habla de griteríos, de maledicencias, de pleitos, bueno, acá están pleitos, en fin, otras cosas más. Y dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, habla de una práctica. Si nosotros todavía tenemos prácticas idolátricas de control, un hechicero es alguien que controla, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo no hago hechicerías, pero le encanta controlar, le encanta, ¿verdad? Todo lo quiere manejar. Bueno, eso es como hechicería, porque la hechicería es control al final. Entonces, borracheras incluso, ¿no? Envidias, en fin, cuando habla de adulterio, fornicación, orgías, habla en general de inmoralidad sexual. De hecho, en el griego original no está la palabra adulterio, solamente la palabra inmoralidad sexual, ni siquiera fornicación. Adulterio y fornicación están dentro de lo que en griego está como inmoralidad sexual. Después lo demás sí está. Hay otra por ahí que no me acuerdo si está o no, pero no importa.
lo importante de esto es la práctica del pecado. Nosotros no podemos andar practicando el pecado. Nosotros lo que tenemos que practicar es la presencia de Dios. Tenemos que practicar la oración, tenemos que practicar la lectura de la Biblia y tenemos que trabajar honradamente como la Biblia lo manda también, ¿verdad? Yo sé que uno le dedica horas al trabajo, sobre todo los que estamos, digamos, con carga familiar. Tenemos que dedicarle porque, bueno, además que el trabajo es un mandato bíblico, o sea, nosotros tenemos que empezar a verlo así, no como algo apartado, secular, el trabajo secular. Bueno, pero secular entre comillas, porque Dios lo mandó. Entonces, no es tan secular, es cumplir algo que el Señor dijo. La cosa es que los que practican el pecado, ¿no? La práctica del pecado abierta, donde yo no me importa nada, ¿verdad? Es mi forma. Una vez escuché a un alcohólico decir que si deja de tomar, ¿quién era él al final? ¿No? Eh, su identidad estaba ligada al alcohol, por ejemplo. Eh, bueno, así, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos fundidos, amalgamados con el pecado y lo practicamos, cuando en casa, ¿verdad? Todo es griterío, una pelea, ¿verdad? Todos los días hay algo. Entonces, estamos practicando el pecado. Por eso es que debemos enmarcarlo, pedirle al Señor, ¿verdad? Y todo esto va pasando y va menguando. Y es importante que lo tomemos en cuenta. Finalmente, en Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio, ¿ya? Para los que no lo entiendan así. La paciencia habla de perseverancia, más que de paciencia como tal, como se puede entender. Y este es el fruto del Espíritu. Son 9 características del fruto del Espíritu. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque es la manera de recalcar que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos una nueva relación. Antes estaba rota, alejada, y ahora Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros hemos crucificado la carne. Aquí dice esta versión de Biblia, dice con sus pasiones y deseos. Pero en el original dice el patsema, que significa es algo que se sufre, adversidad o dolor. No tanto pasión, sino es que nosotros hemos crucificado la carne con nuestros sufrimientos. Esto le da un sentido diferente y me gusta porque no se trata solamente de pasiones y deseos, se trata también de los sufrimientos a los cuales se le da muchas veces otro ángulo. Pero efectivamente, a la cruz también van nuestros sufrimientos. Por ejemplo, hay gente que normalmente se hace la víctima, que es hipersensible, se ofende fácilmente, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que esto es pecado también, es algo de la carne. Entonces, cuando vamos a la cruz, nosotros también clavamos nuestro sufrimiento. Y ahora empezamos a sufrir por Cristo, es otro tipo de sufrimiento. Pero nuestro sufrimiento, ¿verdad? Nuestro dolor, que la Biblia no lo disminuye en nada, yo tampoco lo quiero disminuir en nada, pero querido, tiene que ser crucificado también, tiene que estar ahí en la cruz. Tu dolor, tu sufrimiento, ¿verdad? Tiene que también colgar de la cruz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos acongojados, cuando estamos dolidos, sufridos, no hacemos bien el trabajo porque estamos sumidos en nuestra desgracia de alguna manera. Es más, viene a ser un ídolo prácticamente, porque cuando yo fijo los ojos en mi dolor, en mi sufrimiento, yo estoy idolatrando el dolor y el sufrimiento, no estoy poniendo los ojos en Cristo. Así como cuando Pedro empezó a poner los ojos, ¿verdad?, sobre las aguas, cuando él estaba caminando sobre el agua, se empezó a hundir. Bueno, lo mismo ocurre cuando yo pongo mis ojos en mi dolor
y estoy lamiéndome las heridas, ¿no? De alguna forma. Entonces, no, yo tengo que salir de ese estado idolátrico, ¿verdad? Y llevarlo a la cruz. Yo sé que se dice fácil, pero es más difícil hacerlo. Todos hemos pasado por esas situaciones, pero definitivamente tenemos que aprender a llevarlo. Y también los deseos que en el original se traduce como deseos, pero específicamente por lo prohibido. Es específico, no es cualquier deseo. Es como una concupiscencia, ¿correcto? Pero concupiscencia como que se entiende más hacia lo sexual. Pero puede ser el deseo prohibido, por ejemplo. Yo puedo desear no solamente o sea, algo que tenga que ver con el sexo, pero yo puedo desear algo que a mí no me corresponde. Claro, una especie de codicia, efectivamente. Entonces es importante, bueno, es importante empezar a ver esto en la dimensión en la que realmente fue escrita, ¿no? A veces las traducciones no dicen exactamente todo lo que dice el original, pero por eso están las escrituras allí a libre disposición, digamos, para que uno pueda estudiarlas con un poco más de profundidad. Pero esto dice, si vivimos en el Espíritu, nosotros también debemos andar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos reconciliados con el Señor, porque nos estamos cuidando la relación, estamos cuidando esa relación. Y es importante que nosotros atendamos a estas cosas, ¿verdad? Obviamente esto se hace con el Espíritu Santo, no se hace esforzándote. Cuando nosotros nos esforzamos, fracasamos. Tenemos que fijarnos en Jesucristo, en buscarlo. Y Él es el que poco a poco va haciendo que nosotros vayamos cumpliendo con todas estas cosas que hemos visto hasta el día de hoy. Así que, queridos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él ciertamente siga transformando nuestros corazones.